Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. La nueva era como un intento de anestesiar el alma humana contra Dios. Fijaos, estoy leyendo este título, quiero repasar leer por primera vez y comentar aquí para invitarnos a luego tener más conversaciones y que cada uno aplique o amplíe con comentarios y etcétera, con su propia experiencia, pues esto que vamos a ver, que es como muy relevante porque estamos viviendo de lleno la implantación de esta especie de anestesia del alma, ¿no? O sea, fijaros que nuestro ejemplo estrella va a ser, por ejemplo, esto de la carne, el hecho de la carne sintética, que ahora voy a poner algunos enlaces, que está cada vez más activa la producción en laboratorio, o sea, está cada vez ya, pues más, aunque no está masivamente distribuida, ni mucho menos, pero ya empieza a haber permisos para la carne sintética. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué de repente me estoy liando con esto? No, pues porque lo que nos hace a nosotros tener esa necesidad, esa adicción, que es una adicción emocional en el fondo, la de comer carne, son manchas que tenemos en el alma. Aquí tenemos dibujado la mitad de un alma. Aquí tendríamos los dos cuerpos, el cuerpo espiritual y el físico, con el que estamos vivos de día ambos juntos y de noche pues separados los dos, cada uno teniendo su experiencia. La del cuerpo físico, bueno, es simplemente de reponerse. Entonces, fijaos qué curioso, porque la tecnología, el hecho de la carne sintética, etcétera, lo que nos hace es como hacer un regalito del manchurrón. Es decir, aquí tenemos un manchurrón, que es lo que llamamos pecado tradicionalmente, que se llama pecado, pues que es desarmonía con respecto a cómo ve Dios cómo ve Dios la verdad y el amor, es decir, lo que nos hace libres y realmente felices, que son la verdad y el amor tal como los ve Dios, que nos hace incluso eternos si queremos recibir amor divino. Entonces, fijaros cómo la tecnología, etcétera, van a poner como un lacito de regalo a la caca que hay en el alma grabada, porque en vez de nosotros sentir y dejar fluir en el alma las emociones heridas, esto que nos hace creer que hay que matar para sobrevivir y todas estas historias, que es algo que se aplica a muchas cosas, no solo a esto de la carne, también a las tradiciones culturales, musulmanes, judíos, católicos, etcétera. Todo este fanatismo, todo esto de matar para sobrevivir, está ahí, es lo mismo. Entonces, aquí tenemos el manchurrón, y con la tecnología usada a la manera de los caminos del amor natural, sin Dios, sin tener en cuenta los principios amorosos, todos ellos de Dios, todos los que podamos sentir, por así decir, sin tener en cuenta que todo son leyes amorosas, pues por nuestra cuenta, en los caminos del amor natural, con la tecnología, con una cara de sonrisa y no sé qué, estamos haciendo una especie de idolatría del pecado, de la mancha, del manchurrón, de la desarmonía con respecto a cómo ve Dios las cosas. Entonces esto es básicamente de lo que vamos a leer aquí. Y antes, ya que hemos dicho ya el ejemplo, que va a ser un ejemplo estrella, fijaos, tenemos una entrada bastante completa en la Wikipedia sobre esto de la carne cultivada o artificial. Y la entrada en español y en inglés podéis ver todavía más datos. Aquí están incluso una tabla con algunas de las empresas de todos los países, de muchos países variados, empresas, y también hay organizaciones sin ánimo de lucro que están impulsando los comienzos de esta industria, que por supuesto pues va a ser el futuro, sí o sí, tal como están las cosas, por imperativo ecológico también, por así decirlo, y con este resultado que nos ha aclarado tanto saber algo de la verdad divina, ¿no? Gracias a Dios que hemos encontrado a Jesús y a María Magdalena, los reales, que nos permiten definitivamente dar el palo final de comprensión, y la verdad nos hace libres, realmente lo sentimos cada vez más, y la comprensión es amor también, ¿no? Es increíble. Entonces aquí tenemos algunas de las empresas que acabamos de ver en la lista.
sus páginas web ya están completamente pues dispuestas a salir, ¿no? al mercado, por así decir. Fijémonos, hay alguna española también. Una de estas es española, esta no, esta tampoco, por ejemplo. Esta tampoco. ¿Cuál es la española? Mira, aquí tenemos una noticia antes de encontraros la página que tenía la pestaña. Esa noticia de The Guardian, creo que es un periódico inglés, ¿verdad? O algo así. Entonces, aquí dice que va a ir por primera vez una carne crecida en laboratorio a la venta. Va a entrar en venta, ¿por qué? Porque ya un Estado, o sea, oficialmente, como si les importara un pepino realmente la salud muchas veces, ¿no? Pero bueno, las regulaciones estatales aún pintan un poco, aparte de que eso será para disimular, porque en realidad nadie ha regulado ni ha dicho nada, por ejemplo, sobre la instalación progresiva durante años de antenas, cada vez más antenas de 3G, 4G, no sé qué. Bueno, todo esto, regulaciones de un Estado, Singapur. Hay aprobación ya regulatoria de las células de pollo cultivadas en bioreactores, y esto pues se ve como un punto de clave, ¿no? A la hora de esto, ¿no? Es como que ya van a ser disponibles inicialmente en un restaurante de Singapur estos mordiscos de pollo que los llaman. Fijaros, aquí tenemos la noticia. Entonces, esta es la compañía que es española ahí del País Vasco, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas, hay varias decenas al parecer según la Wikipedia. Entonces, vamos a ver este texto y a ver qué nos surge, y os invito pues a conversarlo, a ver si hacemos también llamadas con conversaciones varias para leer los que vosotras y vosotros queráis, y este también, o estas cosas que estoy haciendo en agosto, como para cerrar un poco unas cuantas cosas muy importantes, ¿no? Todo esto de la herida emocional colectiva es un poco colectivo e individual, están siempre en interacción. Las leyes, daos cuenta que tienen que funcionar, la ley de la atracción, causa-efecto, para que, por ejemplo, todos los involucrados en un accidente de las diversas maneras pues vayan a ver ahí reflejado las emociones sin sanar que en su alma individual y digamos colectiva, aunque no hay un alma colectiva en el sentido en que podríamos imaginar, no la habrá. Entonces lo importante es eso, es la herida emocional que van leyendo en cada alma. Cada alma tiene una esencia personal única. Pero bueno, no nos liemos. ¿Cómo se intenta cerrar la herida sin sanar? ¿Y cómo se anestesia o se intenta hacer eso? Anestesiar el alma en la humanidad. Bien, esto que sigue a continuación está inspirado en parte por el nombre de la empresa de Armando. Este Armando de México, con el que recientemente hice una conversación para el canal de audios también en vídeo aquí, ¿no? Aquí la tengo en el enlace. El nombre de la empresa es Pecados sin culpa. Y se puede interpretar de muchas maneras, claro. O sea, no estamos diciendo que el nombre esté bien o esté mal ni nada de eso. Pero nos da pie para empezar a hablar de la anestesia humana sistemática, la anestesia del alma. Una anestesia que en gran medida parece que buscan implantar los diversos grupos de controladores que querrían tener una humanidad controlable. Los controladores son adictos emocionales, como somos todos. Lo que pasa es que pueden tener más perspectiva, ya no tienen cuerpo físico, están organizados, a veces son muy proselitistas de sus tradiciones, sus historias, judíos, musulmanes, ya lo he dicho antes, ¿no? Católicos, y luego pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de empresa, negocio, adicción al dinero, a la idea del dinero, que luego no hay dinero en el mundo espiritual y están muy frustrados. Pues todo eso, en 1000 combinaciones, pues la locura total de los caminos en el fondo del amor natural, porque algunos están más elevados en amor y están organizando ahí, pero están sin Dios, aunque estén más elevados en amor. Se creen que el amor natural es el amor divino y cosas de esas, que es lo que nos incitan una y otra vez a confundir en libros como El Curso de Milagros, etcétera, con mucha intervención de los mismos espíritus. Son ejércitos realmente de espíritus dedicados a anestesiar nuestras heridas. Esto es una cosa que no es
anecdótica, no es subjetiva, es una operación real en nuestros cuerpos energéticos, en los cuerpos espirituales, el aura, el campo áurico, para que no sanemos realmente, ¿no? Para hacer este lacito que hemos dicho de la mierda, el lacito de la caca y seguir ahí. ¿Por qué? Porque así pueden seguir con la adicción al poder, a la idea de superioridad, adicción a todo tipo de esos heroísmos, las leyendas o historias de las tradiciones de los países, ¿no? Las nacionalidades, cultura, política, religión, sistemas diversos, instituciones, dinero, ¿no? Orgullo de todo tipo, todo es lo que penséis, ¿no? Adictos a cosas incluso mucho peores, ¿no? A veces pues directamente es para... Ellos ponen el lacito a la caca, por ejemplo, vamos a ir poniendo tecnológicamente con este devenir donde lo aceptamos todo, la tecnología se acepta porque sí, porque ahora hablaremos de ello, es como si fuera un accidente del cielo que viene, bueno, pues como lo aceptamos todo, pues le ponemos un lazo al horror, que es lo que tenemos en el alma, pues una mancha de bloqueo, una ruta bloqueada que crea una ley de la atracción determinada, y para poder seguir en esos horrores, pues que no tienen por qué ser tan aparentemente inocentes como el de comer carne, que dices, bueno, pues oye, qué bien, lo sustituyes por algo más ecológico, que no requiere asesinar directamente animales con un sistema nervioso central que les duele, sino cultivar células pues por tu cuenta. Pero claro, también puedes hacerlo con cosas mucho peores, ¿no? O más desviadas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, ¿no? Que se crea una manera de hacer pedofilia sintética, por ejemplo, ¿no? De crear unos robots muy parecidos a niños con los que tener sexo y cosas así, ¿no? Todo tipo de historias. Que ya las tendrán, bueno, ya las tienen con personas vivas, en teoría. Las élites no tienen ninguna ética, pues porque son desencarnados que poseen los cuerpos, en gran medida, cuerpos de muchas familias de la élite, en teoría, y utilizan esos cuerpos para tener todo tipo de perversiones a las que están acostumbrados a veces durante milenios, suponemos. Y en una rabia muy grande contra la vida y contra el creador de las almas, contra Dios, por habernos hecho este sistema, ¿no? Por haber permitido quizás todo este dolor y sufrimiento, aunque ellos no lo conceptualizarían así, simplemente es adicción. Entonces, en general, a muchos tipos de grupos de personas desencarnadas, pues ya sabemos, dice Miller en La Verdad Divina, ¿no? Que hay más que personas físicas rondando por aquí adictivamente en la Tierra. Les interesa en el fondo una humanidad desalmada, si lo quieres decir así. ¿Para qué? Para poder mantener intactas sus emociones no sanadas. Es lo que hemos dicho ahí. No solo intactas, ¿no? Sino vamos a hacerle un lacito, como hemos puesto, ¿no? Un lacito de regalo. Vamos a adornarlo con tecnología, con justificaciones, etc. Son emociones relativas a la adicción al poder, al control, al sexo. Por el sexo, todo ello a veces dentro de creencias relativas a ayudar a la humanidad, pero ayudando sin Dios, es decir, con algún grado de afán controlador y por lo tanto egoístamente, es decir, protegiendo adicciones emocionales. Bueno, vimos el primer texto de agosto, estos que estoy poniendo de repaso, es sobre la conciencia, ese órgano del alma para la verdad de Dios, para recibir la verdad de parte de Dios sobre cualquier cosa, que lo titulábamos así, desmitificando completamente a Dios. Aquí lo tenemos, ya está leído en varios vídeos, y ahí, en este, al hilo de lo que hemos visto de la verdad divina, insistí mucho en que podemos sentir en la práctica, desde muy pequeños, cómo nosotros mismos hacemos eso, apagar la conciencia, la verdad de Dios. Nosotros mismos continuamente, machaconamente, porque el ambiente nos invita a eso. Porque es realmente muy incómodo el contraste entre lo que realmente es el destino del alma y lo que todo el entorno y los padres y los profesores, etcétera, creen que es la realidad, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Todos idolatramos el miedo y
la tristeza, y la nostalgia y la desidia y muchas cosas. Entonces, eso por defecto es en lo que estamos todos, con las heridas emocionales en el alma, ¿no? Podemos sentir cómo en la práctica, desde muy pequeños, nosotros mismos apagamos o intentamos apagar la verdad de Dios. Ahí la dibujábamos también el alma, como hace Miller en ese texto, bueno, en ese vídeo leyendo Desmitificando, ese texto de Desmitificando. Vale, esa verdad de Dios se vuelve muy incómoda, como vimos, en un mundo donde casi todo va a la contra de ella. Por ejemplo, las verdades familiares, ¿no? Del hogar, del entorno, los tutores, las verdades sobre el amor, sobre lo que opinan que es cierto en la vida, que es las verdades que opinan sobre lo que opinan que es verdad, valga la redundancia, son todas o casi todas creencias falsas, pero también en la sociedad, las verdades sociales, digamos, sobre la vida, casi todo falso. Entonces, claro, es muy incómodo. Si esto no se tiene muy claro, y es muy simple, se puede tener muy claro, no es nada intelectual, es lo más práctico del mundo. Antes de que los niños aprendan a hablar, prácticamente ya sienten prácticamente y sin prácticamente, ya se les graba en el alma desde la concepción misma cosas muy manchadas, digamos, errores emocionales, miedos. Entonces la verdad de Dios se vuelve incómoda, pero no es en sí misma incómoda, lógicamente, la verdad libera, ¿no? Nos libera, la verdad divina es lo que nos hace libres. O sea que, imaginaos, así nos explicamos cómo está el mundo, ¿no? Aquí estamos un poco recordando aquello, lo que enlaza entonces a este texto que estamos ahora, ¿no? Con este gran tema. Y el anterior, de agosto, sobre la conciencia, lo que los enlaza es esta cuestión que vamos a comentar un poco. Simplemente, ya digo, para invitarnos, porque cada cual tiene que aportar su visión al hilo de lo que lo vaya cuajando con su compenetración con la verdad divina y su vida propia y sus tecnologías y sus historias, pues es la cuestión de que apagamos la verdad de Dios, apagando el alma, claro, el hecho de ser almas, intentamos hacer eso, claro, apagar el hecho de ser almas. ¿Y qué pasa? La conciencia tiene que ver directamente con el control y el poder, al estar en el meollo de la posible desigualación de las almas. O sea, es decir, claro, si tú apagas la verdad de Dios y eres adicto a un manchurrón de estos que hemos pintado, cuanto más manchurrón aquí, menos sensibles somos al órgano, que podríamos dibujar así, el órgano de la conciencia, que se escribe muy mal con el ratón, perdonad, el órgano de la conciencia, que es transmisión de parte de Dios, que viene de fuera del alma, pues continua y personalmente ante nuestra actitud de desear saber, pues transmisión de la verdad según Dios, sin juzgarnos, pero diciendo, bueno, esto va a crear desarmonía, la está creando ya, y pues vais a tener que limpiarla. Esa es la verdad, ¿no? Es simplemente en vuestra alma, porque sois almas, sois muy grandes, no sois estas dos cosas, no sois los cuerpos, sino sois el alma que contiene los cuerpos, aunque también son reales, por supuesto, porque el alma es súper real y todo lo que cuelga de ella pues es una experiencia para individualizar el alma. Entonces, o sea, fijaos, ¿no? Cómo desigualamos a las almas. Ya somos almas igualmente poderosas todos, pero si tú apartas el reconocimiento de la verdad de Dios, empezando por esa verdad, pues de alguna manera consigues desigualar potencialmente y para poder seguir jugando al control, a la superioridad y todo eso. Es por eso que hablamos de esto aquí. Entonces, el humano adicto, o sea, con adicciones emocionales, que hemos visto 1000 veces, desiguala por defecto. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si apagamos el alma, o sea, ese sentido, ese sentir ser almas, nos hacemos falsamente pequeñitos o innecesariamente mediocres, o bueno, o lo contrario, superiores, ¿no? Que también es una forma de mediocridad vista desde Dios y de ser pequeño, de ser muy pequeño, porque esa creencia en el ser superior es completamente inútil porque ya el alma es la más grande de las creaciones. Entonces, en realidad son todo formas de verse muy pequeñitos, ¿no? Por muchas bombas nucleares, ejércitos de
que estén detrás, ¿no?, de los estados, con esos desencarnados jefes, ¿no?, en Israel, en Arabia Saudí, en Irán, ¿no?, en todos los países, en España, en los estados, que se creen algo, ¿no?, con sus ejércitos y todo eso. Somos unos mierdas, ¿no? En el fondo, con esas cosas estamos haciendo el payaso, en el mal sentido de payaso, aunque no tiene mal sentido. Pero bueno, por eso los adictos al poder y al control en las élites humanas, las élites mismamente de los medios de comunicación, los que han montado todo este show, este espectáculo irrisorio, absurdo y súper totalitario de las pandemias, que ahora hablaremos más, empresas globales, todos muy influidos por desencarnados, por lo que parece, que llevan, porque claro, son desencarnados muy adictos al poder y al control, y precisamente esas personas tienen esas heridas muchas veces, o se deja que suban al poder solo esas personas con heridas muy grandes para que puedan aprovechar los cuerpos de ellas para este juego de los desencarnados que llevan milenios influyendo, siglos y siglos en la humanidad, ¿no? Entonces, por eso esos adictos emocionales buscan tantísimo, ¿qué cosas? Pues buscan que nos veamos con miedo entre nosotros, ¿no? Que tengamos miedo de la humanidad, ¿no?, de los humanos. Provocan falsas polarizaciones, bandos absurdos, ¿no?, para que jueguen, ¿no?, en cada estado, ¿no?, los partidos políticos, aunque ahora proliferan varios partidos, ya en donde era un sistema de partidos con dos solo, bueno, ahora es más de lo mismo, bandos absurdos para que se van desplazando, ¿no? Ahora es un poco más de aquí, más radicalizado, más no sé qué, polarizado, de izquierda a derecha, o menos, bueno, todo este rollo. ¿Dentro de qué? ¿Qué pasa? Que todo esto está en unos sistemas que ya están trucados, ya tienen truco. ¿Para qué? Para que los más corruptos lleguen al poder, como vemos en los presidentes de los actuales países, mismamente en España ahora mismo, ¿no?, con Sánchez y todo eso. Son personas que son caricaturas de sí mismas, por así decir, que no sé muy bien lo que significa caricatura de sí misma, pero sí, o sea, es que es un absurdo. Entonces, también las guerras, ¿no?, las guerras fratricidas, absurdas, pandemias inventadas por los medios de comunicación para provocar más conflicto emocional, por si lo quieres decir así, que lógicamente va a ser somatizado, porque es que en general el miedo mata, literalmente desgasta el cuerpo. Todo ese miedo es algo que está en el alma y que va a tener que ser liberado. Entonces, esa liberación va a causar pues dolor, etcétera, y muchísimo si no nos acogemos a las leyes del perdón y el arrepentimiento, como hemos visto mucho. También hay noticias falsas de todo tipo que provocan que surjan o resurjan conflictos subyacentes en el alma para entonces intentar medicalizarlos, ¿no? En vez de que se procesen las emociones, se medicalizan, se tratan a la manera de lo que quieren hacerlo los poderosos con dinero, pues eso, para vender píldoras o cosas, hacer negocio, vender mascarillas y todo para que seamos nosotros mismos, o sea, el humano mismo fomente una especie de inferioridad, ya digo, la superioridad esa también es inferioridad, artificialmente creada y fomentada siglo tras siglo. Por ejemplo, al parecer no es nada nuevo esto de asustar con pandemias. Fijaos, ¿no? Por ejemplo, hay unos cursos de Michel Foucault, creo que se dice correctamente, Foucault, que mucha gente se mete con él y por el posmodernismo, no sé qué, pero tiene cursos sobre la historia, sobre cómo entender algunas facetas de la historia en cuanto a cómo se ejercía el poder y cosas de esas, por parte con la excusa de la ciencia y de las pandemias y de la medicalización, o sea, y medicalizando la sociedad y todo eso, pues ya está, realmente, por ejemplo, ahí mismo se puede ver cómo cambian los sistemas de controlar a la gente con las excusas de las pandemias hace siglos. Lo estudia en el caso de por lo menos Francia, creo, y apenas recuerdo, ¿no? Pero leí ese curso donde hablaba de eso, de cómo controlaban a la gente para que se quedara en casa y todo eso, y es lo que vamos a hablar en este párrafo, ¿no? Imaginaos el poder del miedo en las ciudades de hace siglos, porque ahora tenemos agua corriente en cada casa,
un sitio donde cagar, mear, todo esto, pero antes no había alcantarillado, incluso tampoco en muchos sitios. Imaginaros lo que supondría entonces encerrar a la gente, y al parecer se encerraba a la gente también. O sea, el poder son los mismos desencarnados durante siglos, entrando en los cuerpos de las mismas familias, más o menos, o de parecidas. Entonces, solo les importa el poder y el control y satisfacer adicciones sexuales, etcétera. O sea, que les da igual todo. Todo esto son excusas, incluso el dinero, excusa. Y las naciones y las lenguas y todo, y las religiones son todo excusas. Entonces, fijaos, en esas ciudades no tenían la misma higiene, ¿no? Entonces imaginemos el poder destructor de un encierro asesino, ¿no? Como el que hemos tenido, esto de encerrar a la gente en las casas para que se mueran del asco, ¿no? Pues ahí ya sí que literalmente se mueren del asco, porque tienen que echar la mierda por la ventana. A lo mejor ni siquiera podían, a veces, porque se les obligaba a lo mejor a cerrar mucho las ventanas o lo que fuera. O sea, era literalmente un asesinato, como prácticamente es ahora, que hay muchos más suicidios ahora, etcétera. Ahora se está invitando a la gente a que somatice mucho el miedo, por lo tanto a que mueran, ¿no?, del asco. Entonces ahora pues se ordenaba lo mismo, encierros como sucedió hoy en día, y igualmente, como siempre, bajo órdenes de quién, pues de unos poderes que no están controlados democráticamente. Claro, hay que entender bien lo que es la democracia, que no la entendemos porque estamos programados para pensar que el sistema de partidos es una democracia y todo eso. Bueno, entonces, imaginaos esos encierros hace siglos, cuando la gente literalmente se tenía que comer sus desperdicios, incluso su caca, ¿no? No había ni siquiera alcantarillado, y comer casi en sentido literal también, ¿eh? No solo en sentido metafórico de ahí te tragas tus cosas, ¿no? Ahí te quedas tú con tus mierdas. No, al no haber ni siquiera en esas ciudades inmundas, más aún que estas actuales, en muchos casos más inmundas, no haber ni siquiera alcantarillado, como hemos dicho, ¿no? Entonces, pero, como sabemos por la verdad divina, el alma es la más grande de las creaciones de Dios, y somos eso, una mitad de alma, para ser más precisos, según nos cuenta la verdad divina. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de pecados sin culpa. Pues, según como lo interpretéis, podría serviros como lema para retratar un poco este intento, digamos, de la nueva era, ¿no? En mayúscula podemos poner aquí la nueva era. Eso en su faceta, digamos, más engañosa o más trucha de lo que podemos llamar nueva era. Y lo podemos entender como sigue. Una vez establecidas las adicciones emocionales, fijaos, aquí es lo que habíamos pintado, ¿no?, en el alma, en un plano que es súper poderoso, el universo de las almas. Esto está, por eso he dibujado esta línea de aquí, esta línea para representar que es un nivel súper poderoso, plano 36, tal como lo presenta en la presentación de Miller ahora, de Miller y Mary, en donde se da la reunión álmica y se deja de necesitar por un momento estos cuerpos para pasar a la siguiente fase. Entonces, fijaos qué ocurre aquí. Se establecen las adicciones emocionales, ese manchurrón del alma que hemos pintado. Con una adicción emocional lo que hace la adicción, con más o menos compulsión sentida por nuestra parte, ¿verdad? Recordad, compulsión es impulso irresistible u obsesivo para repetir una acción determinada, compulsión por comer, etcétera, ¿no? Entonces, con más o menos compulsión, ya hacemos como una especie de lacito, como hemos dicho antes, o idolatramos, sin saberlo, pues el manchurrón del alma. Entonces se establecen las adicciones emocionales para cuyo servicio sirven las adicciones físicas, por ejemplo las de la carne. Y así se cierra la herida. Y tú la puedes cerrar tecnológicamente, como hemos empezado a ver en el caso este, de la carne sintética. ¿Por qué digo cerrar la herida sin sanar? Como vamos a ver mucho más. Pues porque se cierra sin sentir, o sea, sin deshacer ese manchurrón, sin sentir la emoción causal que nos provocaba eso de querer matar para sobrevivir, ¿no? Y es que, aunque parezca que no, la creencia que subyace en parte a esta masiva ingestión que hacemos de cadáveres de animales, que es lo que es la carne, y animales que además son maltratados enormemente durante toda su vida y también a la hora de conseguir su muerte en los mataderos. O sea,
la creencia que subyace a todo eso en parte es que hay que matar para sobrevivir. Ya lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Que en realidad es una creencia que está detrás de todo esto, ¿no? Todo está también, incluso la mera simbología que vemos de los estados, ¿no? Esas águilas, esos leones, esos monstruos, todo es un absurdo, una imbecilidad supina, ¿no? Entonces, matar para sobrevivir, esto sería parcialmente lo que está detrás del simple comer carne. Es decir, esa creencia falsa está detrás de ese acto al que nos hemos acostumbrado y que para muchos es casi una religión. En España casi para mucha gente lo es, en Argentina parece que también, o sea, hay que comer carne, o sea, y punto, o sea, no es que, o sea, ¿cómo vas a prescindir? Es traición, además, es un producto de la tierra, maravilloso, España, no sé qué, el chorizo, bueno. Nuestros antepasados, tras la caída y los milenios subsiguientes donde vivíamos en una condición, vivieron en una condición álmica muy degradada, claro que necesitaban, entre comillas, matar para sobrevivir, entre comillas, en muchas épocas, ¿no? De alguna manera, pues simplemente pues, un círculo vicioso. Es decir, no, bueno, pues estás ahí congelado de frío, tienes que, yo qué sé, una condición álmica terrible, no puedes ni pensar en 2 más 2, o sea, en tener nada más que, pues bueno, pues matas, ¿no? Para comer. Entonces, pero no está en los genes, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto de cerrar la herida falsamente, que es el tema central, ¿no? Muy interesante, en realidad muy simple. Esto que hemos pintado ya, ¿no? Se cierra la herida, ese lacito que he intentado dibujar. ¿Cómo se cierra sin sanarla? Por ejemplo, con el tema de la carne, ¿no? Que ya está inventada hace mucho, tiene propiedades, digamos, muy buenas, o sea, no tiene por qué contener tóxicos, irán limando las cosas para que no contenga mucho antibiótico y cosas de esas, ¿no? Entonces la carne sintética nos permite, digamos, pecar, ¿no? Hablamos antes de pecados sin culpa, ¿no? Los pecados sin consecuencias. La culpa sería, ya vimos, la emoción narcisista, en realidad subjetivista, pero que es relativa a una realidad, que es que toda la desarmonía que hay en el alma tiene consecuencias. Entonces, nos permite pecar, pero entre comillas, entre muchas comillas, porque ya no es degradante. O sea, esto no es, o por lo menos esa comer carne sintética no sería degradante por los mismos motivos. O sea, nos permite, pues eso, pues un pederasta, un pedófilo, como se diga, que quiere sexo con niños, pues le meten un robot en su casa que se le parece mucho, no sé qué. Bueno, pues ahí sigue teniendo en el fondo el deseo de eso mismo, pero bueno, pues en el fondo si sigue teniendo el deseo va a ser igual de degradante para su alma. Entonces podría parecer que ya no lo es. En algunos casos de estos lacitos tecnológicos pues ya no lo sería, pero habría que ver muy bien, ¿no? En cada caso. Entonces, en realidad no pecamos, es decir, ya no hacemos nada de eso que era tan degradante en el alma. Esto es una realidad técnica, no hablamos de subjetivo ni de religión, no. Cuando realizamos esos actos en desarmonía, tienen automáticas consecuencias para los manchurrones en el alma, es decir, se bloquea más y luego va a haber más que hacer, ¿no? Entonces, pero ya no lo hacemos, de repente ya no matamos animales, por ejemplo, en el caso de la carne, ¿no? Y tampoco lo deseamos. En el caso de la carne sintética, la gente ya la mayoría no es capaz ni de tocar una pluma a un pollo y no digamos matarlo. Hasta le da asco a lo mejor, o sea, tocarle la pluma. O sea que esto es, pues eso, en realidad ya no deseamos matar. Nadie que come carne, ningún niño sobre todo desea matar ningún animal. No está en los genes, entonces no está en el alma, quiere decir, no es un deseo con el que venga el alma, que es el yo real, ¿no? Entonces ya no haríamos eso tan degradante. Pues claro, en el caso de este concreto de la carne sintética, otro caso muy diferente es el sexo sintético, ¿no? Por ejemplo, con niños, que eso lo intentarán meter seguramente en algún sitio. En el caso ya no será degradante para el alma, o no lo será por los mismos motivos, ¿no? Porque sí que, bueno, alrededor de esta industria está el hecho de que queremos
cerrar el alma, ¿no? Entonces eso es degradante, querer no sanar del todo los motivos causales, las razones emocionales por las que queríamos comer carne, individual y colectivamente, si no se sanan del todo. Esto, conseguir cerrar eso, y por tanto la industria de la carne sintética tendría cierta cantidad de compensación negativa, porque eso es un pecado, el hecho de proteger una adicción emocional, ¿no? Y por lo tanto proteger un manchurrón del alma, proteger un pecado, es otro pecado. Proteger un miedo es otro miedo, es otro pecado. Entonces, no lo será por los mismos motivos. Es decir, seguimos, la compensación negativa en el alma por comer carne, aunque esta vez sintética, esa compensación negativa no va a provenir ya de la industria de la carne, con todo ese bestialismo normalizado, ¿no? Automatizado, hecho incluso religión que hemos dicho, sino que si acaso iría a provenir de todo el cierre falso de la herida, ¿no? Es decir, de una falta de humildad, como siempre. O sea, esa humildad que vimos, que es falta de deseo de querer sentir. Cuando no somos humildes es que nos falta el deseo de querer sentirlo todo, ¿no? Todo lo que está bloqueando el alma, cual niños pequeños, ¿no? Que es por eso decía Jesús, volver a ser como niños. En tanto que nos falta ese deseo de sentir eso que está bloqueando, porque que son emociones causales, como hemos dicho, que provocan la ley de la atracción, ¿no? Individual y colectivamente. Entonces, esa locura en la que estamos, esa locura de falta de humildad, sería en parte lo que se expresa en una posible interpretación, cuidado, solo una posible interpretación de la frase pecados sin culpa. Lo que no quiere decir, y esto hay que subrayarlo mucho, que la culpa sea necesaria ni buena. Hay que entenderlo bien. A veces la gente se refiere a la culpa a la voz de la conciencia, cuando la voz de la conciencia solo pretende informar, y no es una voz, son sentires de Dios directos que transmiten la verdad. Entonces hay muchas cosas ahí metidas, o sea, por eso hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, cada cual significa para cada cual significa una cosa, la palabra culpa, ¿no? Y depende del momento y del pecado y de la situación, ¿no? Entonces, para un poquito empezar a aclararse, si no se ha visto nada, pues por ejemplo en la guía, la página A4 guía es de las emociones y hay materiales enlazados allí pues que tienen, pues algunos de ellos pueden servir. Hablan de la vergüenza, la culpa un poco. Entonces no sabemos hasta qué punto esa locura de pecados sin culpa, ¿no? Esa interpretación de la frase se extiende a los planos espirituales, porque en los planos espirituales estaría la misma disyuntiva, es decir, y con mucho más poder mental, intelectual, intentar cerrar la herida sin sanar, ¿no? Intentar cerrar los cuerpos espirituales que están viviendo ahí, que son cuerpos como el nuestro, físico. De hecho ya somos un cuerpo espiritual también, y por la noche estamos viviendo experiencias sobre todo en el primer plano, porque todos estamos en una condición muy baja, incluso a veces en el primer plano, en lo más infernal de él, la mayoría. Entonces, en esos primeros planos espirituales, pues no conocen el amor divino. En todos esos, incluso planos más arriba del plano 1, pues hay muchos espíritus en el camino del amor natural, no quieren saber nada de la distinción entre amor natural y amor divino, y por lo tanto pues también les interesa lo mismo que aquí, cerrar tecnológicamente o con lacitos rosas la herida del alma, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta de que es alma y sigan comprándoles sus libros, sus historias y sus tradiciones. Venga, todos a ser judíos, todos a ser musulmanes. Entonces, eso por solo hablar de las tradiciones con más locura, ¿no? A todos católicos, todos por budistas, todos. Aunque los budistas son los más modositos quizá, ¿no? Dentro de que hay muchos tipos. Entonces no sabemos hasta qué punto la locura estará extendida en el sentido de conseguir también tecnologizar de alguna manera, ¿no? Ese lacito rosa tecnológico en las esferas espirituales, cuidado, donde hay mucho más poder intelectual. Esa es una gran pregunta quizá, ¿no? Es cómo estará extendido eso, ¿no? Ese cierre falso de las heridas emocionales del alma, ¿no? Consiguiendo así sistematizar, igual que quieren aquí, esa falta de humildad, ¿no? Con el lacito de la carne sintética, ¿no? Sistematizaríamos la arrogancia. Es un orgullo de por nuestra cuenta, ¿no? Sin Dios, sin sentir el propósito original del diseño universal, que es sentir los principios de Dios en la creación y participar con Dios de ese sentir amor y verdad, ¿no? Como principios base. Entonces recordemos lo siguiente, cuando permitimos que se dé
este adormecimiento o amuermamiento de la humanidad, ¿qué pasa? Pues que nos alejamos más del alma, es decir, de la igualdad álmica potencialmente sentida, ¿no? Que es lo que nos lleva realmente a la compasión real, ¿no? Sentir que realmente el otro, el vagabundo de por ahí, es un alma igual que nosotros, igual que el presidente de no sé qué compañía, ¿no? Por eso hablamos arriba igual de esto, ¿no? De desigualar. También nos enredamos más en sus inventos. En sus, me refiero pues de los controladores, ¿no? Pues que si los bandos absurdos, todo lo que hemos visto. Nuevos miedos, sistemas con truco, ¿no? El sistema de partidos, la falsa democracia, todo esto. Guerras. ¿Y qué pasa? Pues así somos más controlables y claro está, esto va en contra de la manera de Dios, en contra del camino de Dios, que consiste en que, pues lo que hemos dicho, permitirnos sentir, cada uno permitirse sentir el alma, ¿no? Es decir, todas las emociones, sin distingos, todo lo que contenga el alma. ¿Para qué? Para dejar fluir el error, que pueda disolverse el error y así que pueda entrar más verdad y por lo tanto más amor y por lo tanto poder ser realmente libres, es decir, ser el yo real, el alma, o sea, entendiendo la libertad con mucho cuidado, que es con Dios. Entonces, el tema de pecado sin culpa se puede entonces enmarcar en esto que podríamos llamar paradigma conservacionista. Es decir, un paradigma, una perspectiva, digamos, donde el énfasis, en vez de en el arrepentimiento, o sea, en reparar y restaurar de corazón, que salga de corazón, es decir, desde una actitud real de arrepentimiento, en vez de reparar o restaurar la relación con Dios y con la Tierra, planeta, está en conservar. Hablando muy en general aquí. Esto me gustaría mucho que lo ampliarais según vuestras entendederas. Hablando muy en general, como si lo que hay ahora fuera lo original, o tuviera algo que ver con lo original, que no tiene nada que ver con el diseño original. O sea, no se trata de asumir un paradigma conservacionista, ¿no? Ni mucho menos. Entonces aquí pues hice unos pocos de materiales sobre el entorno en la página guía A3. Ahí se pueden ver. Entonces, en esta nueva era falsa, trucha, como dice Argentina, en Argentina la creencia falsa de que el progreso conlleva degradación, de la que hablábamos en un audio hace poco, esa creencia falsa se iría a hacer real y sistemática, en tanto que se cierra la herida, pero sin sanar. Es decir, tú te quedas, pues nos quedamos con eso, con el negativo del proceso de sanación, en vez de con una sanación completa. Y entonces es como que se protege el hecho de que no, es que bueno, nos autodisculpamos, ¿no? Autodependencia en los caminos del amor natural, no, es que el pecado hacía falta, ni siquiera existe, o cosas de esas, ¿no? Todos los matices que queráis. El progreso conlleva degradación, es una frase es falsa, es un pecado en sí misma, degradación del planeta o degradación de las personas, o el progreso conlleva esfuerzo en el sentido del trabajo, del sentido distorsionado que conlleva pecado, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿qué conlleva que se cierre la herida emocional falsamente, es decir, sin sanar? Pues parece que conlleva en parte que se va a hacer ley o se hace ley la degradación del alma. Se hace por ley, aunque sea poca o mucha, da igual, ¿no? Se hace ley o se vuelve ley un cierto nivel de degradación del alma, aunque solo sea en lo relativo a creerse dioses, ¿no? Es decir, a todo eso que gira en torno a lo que tradicionalmente se llama pecar contra el Espíritu Santo. Recordemos que técnicamente el Espíritu Santo es el canal por el cual podemos recibir el amor de Dios a petición nuestra y si ahí se dan las condiciones en el alma. Entonces se hace ley, se hace necesaria esa clase de degradación del alma, ¿no? Lo que hemos visto antes tiene que ver el lacito rosa puesto en el manchurrón, ¿no? Ese cierre de la herida sin sanar también lo vemos ahora en este engaño largamente preparado de los virus y las vacunas, ¿no? Que en realidad ya está desmontado científicamente, incluso gracias al descubrimiento científico de Hammer, del que hemos hablado hace poco también, en una conversación con Clau, ¿no? Y a muchas otras cosas y observaciones. Entonces, lo que habría atraído ese engaño es un conjunto de emociones bloqueadas en las almas. Ese engaño de los virus, y todo esto, meter miedo, ¿no? Para que sanemos los miedos que ya hay bloqueados en las almas, pues
tenemos esos desencarnados, esos arcontes, esas historias que siguen su película, ¿no? De intentar bloquear más, siguiendo la ley de la atracción y en funcionamiento, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Es como que todas esas emociones de alguna manera son sumadas individuo a individuo, individualmente leídas y colectivamente leídas, de maneras que no entendemos, por las leyes de Dios, para que se puedan sanar mediante la ley de la atracción, ¿no? Pero claro, los controladores lo que quieren es en realidad que sea lo contrario, ¿no? Que en vez de se sane, pues o bien se pongan lacitos rosas, que es el mal menor, o bien directamente se vuelva al planeta, que es lo que quisieran muchos, un sistema completamente caótico y a la vez totalitario de control y muerte a discreción, ¿no? Entonces, y de caos y destrucción con más o menos tecnología, ¿no? Y si se convive entonces, y si se sistematiza la vida conviviendo con emociones así, o sea, con emociones que no terminan de ser sanadas y cuya no sanación se normaliza, se sistematiza, entonces ¿qué pasa? Se normaliza la mentira y se intenta imposibilitar para siempre, o sea, que sea imposible para siempre la disolución de esos errores emocionales, de ese manchurrón que hemos pintado, ¿verdad?, que bloquean nuestra conciencia de ser almas, de ser la más grande de las creaciones. Se intenta imposibilitar para siempre, ya sea con lacitos o con terror directamente totalitario, ese tema, ¿no? Entonces, si volvemos a la herida de comer carne, que por cierto vamos a descansar un poco, vamos a intentar poner otra vez aquí, por ejemplo, esta empresa que hace pollo sintético, a ver cómo aparecía aquí si le da la gana al internet, que tenían un vídeo, fijaros aquí, de presentación en la web, no sé si se verá bien. Este se llama Just Eat, por ejemplo, ¿no? Esto lo pone medio en broma, ¿no? Esto es un huevo y aparece una planta con su tierra. Fijaros, muy interesante, ¿no? Entonces, volviendo a la herida de comer carne, se cierra sin sanar, o bien para que su sanación, digamos, sea, si acaso, lenta, se haga lentamente por las vías o caminos del amor natural. Y así entonces se intentaría sellar, o sea, como sellar en ese y en muchos aspectos, por lo que parece, sellar el qué, la autodependencia, este autodepender que caracteriza los caminos del amor natural, ¿no? Dependencia de uno mismo, entre los cuales caminos, como hemos visto, hay mucha variedad, muchos tipos de fanatismos conservacionistas, ¿no? No solo de conservacionistas del medio ambiente, que ahí también hay un problema, porque se trata más bien de reparar y permacultura, cosas así más. Hay fanatismos de, por ejemplo, católicos radicales que quieren conservar las instituciones en esos otros mundos de los planos espirituales incluso más elevados, más allá del primero, o lo mismo en el caso de tradiciones musulmana, judía, budista, todas, lo que sea, más o menos fanatizado, diversos grados de proselitismo, más o menos agresivo. ¿Qué pasa con esto? Que todos estos gestos contribuyen y se suman para ir cerrando lo humano a la guía celestial, o sea, van en contra de la guía celestial, es decir, esa guía que proviene de más allá del plano 6, que viene de parte de espíritus que han transformado su alma. En el plano 8 ya la tienen, ya están en el proceso de transformación infinita y están en un estado de unidad con Dios, ya plenamente realizado. Y que es una guía mucho menos intrusiva que las de los espíritus de los caminos del amor natural. ¿Esto es por qué? Porque realmente sienten el libre albedrío esos guías. Una guía que siente, su forma de guiar es una guía que siente el libre albedrío, su importancia, la importancia de ser almas. Lo sienten en el alma, valga la redundancia. Sin embargo, todos los que están en el plano 6 y para abajo y que no estén en los caminos en el camino del amor divino, sino en los caminos del amor natural, pues son mucho más intrusivos y no tienen ese reconocimiento de ser almas. Se creen con más o menos derecho por su cuenta a hacer X cosas que si tuvieran el estado de unidad con Dios jamás harían. Entonces, fijémonos entonces
en cómo el ambiente mental no está en reparar, o sea, el foco no está puesto en reparación, en arrepentimiento, en reparar la relación con Dios y con el medio ambiente, con la tierra, no, incluso ni aunque se asevere que sí, aunque te digan muy seriamente que sí, pues no está ahí. El énfasis a menudo está, por contra, está en un modo de enfocarse en la tecnología que sería como un paso más del hacerlo por nuestra cuenta todo, ¿no? Esa actitud de la que hemos hablado, que estaría relacionada con una suma de dependencias sistematizadas, ¿no? Es en algo humano, demasiado humano, ¿no? Y es que cuando uno lo piensa, que nos podemos llegar quizá a agobiar, parece evidente que es muy difícil salir de esto con Dios. Pues eso, teniendo en cuenta realmente con el sentir, la ecología, el alma, pues parece evidente que se necesita un ingenio ya solo humano, trucos solo humanos, para poder seguir en esta inercia, en esta marcha de ir por nuestra cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si uno se empieza a pensar la enorme cantidad de humanos que tiene que convivir en el planeta, ¿no? Porque no se trata simplemente de matarnos, aunque en parte sí lo parece a veces, ¿no? Con estas medidas totalitarias. Y si tenemos en cuenta que somos tantísimos, que somos todos, queremos primero nosotros y no sé qué, y que casi, por lo tanto, casi somos nada sensibles a los principios de Dios, no somos nada sensibles, entonces, pues ahí tenemos un cóctel tremendo. Entonces digo evidente, porque esto de descubrir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y redescubrir, pues mismamente con el caso un caso muy simple de la carne sintética, que no supone ningún descubrimiento de una nueva ley física ni nada de eso, pero que están ahí, esos descubrimientos también de nuevas leyes físicas están tapados, pero supone descubrir leyes físicas, energías. Esos descubrimientos no parece que se vayan a enmarcar o encajar directamente en un paradigma de reparación, de arrepentimiento, ¿no? Sino más bien, pues eso, conservacionista, el camino del amor natural, de ir por nuestra cuenta, de que majo es el humano, que es superpoderoso, todo eso. Entonces vimos hace semanas esa idea de que quizá las vacunas sirven para desconectar, por genética incluso, porque recordemos el cuerpo espiritual también tiene genética, o intentar desconectar el cuerpo espiritual del físico, o los dos cuerpos con respecto al alma, ¿no? En algún sentido de desconectar que no sabríamos, ¿no? Es decir, puede que sirvan para que, por defecto, se vayan a instalar cosas y se queden ahí en lo físico, cosas en contra de la verdad divina. En concreto, irían contra la verdad de ¿qué? Pues porque por un lado tenemos ya un cuerpo espiritual, ese cuerpo, con él seguimos vivos tras morir, y por otro lado van también contra la verdad o el hecho de que ahora mismo, ya mismo, podemos ser naturalmente conscientes de las experiencias en ese cuerpo. Entonces, intentar hacer esa separación entre alma y cuerpo espiritual y físico, esos cuerpos y el alma, intentar hacerla en un mayor grado, metiendo más tóxicos, más barreras que no conocemos, genéticas, no sabemos. Intentar hacer eso, ¿qué consigue hacer? Pues es como que nos animaliza. Esto tiene que ver con lo que hemos visto antes de nos desiguala, ¿no? Nos animaliza en el sentido de que aleja más al alma de la posibilidad de ser sentida, ¿no? Por nosotros, de discernirla, serla, vivirla, entenderla. Y bueno, ya más anecdóticamente, si le añadimos esta programación mental que ha durado ya más de un siglo, creo, le añadimos el hecho de que vacuna viene de vaca, ¿no? De ganado, lo tenéis todo dicho. O sea, un ganado animalizado, que sería el humano, es más fácilmente controlable. ¿Sí? Y el hecho de que nosotros mismos acudamos en masa. Yo, de hecho, con 20 y tantos años, tuve la imprudencia de ir a por otra vacuna antes de conocer a lo de Hammer, el descubrimiento científico, etcétera. Me dio una debilidad, estaba yo ahí solo por ahí, y qué tremendo. Y luego también te obligaban para viajar a América, por ejemplo, ¿no? El mismo ganado acude en masa a ponerse cualquier tipo de vacuna, ¿no? Todos lo hemos hecho. Y esto es el sueño de todo ganadero, es decir, no solo sus ovejas acuden solas al redil tras pastar allá donde les dijera que pastara el dueño,
o sea, comer sus televisiones, sus Netflix, sus historias. No solo eso, sino que también vamos solos a vacunarnos o al matadero incluso, ¿no? Vete a saber. Entonces, con esta crisis mediática de vacunas, de pandemia mediática, se ve de cierto modo la verdad del mundo, o sea, la verdad de nuestra condición álmica muy oscura, condición álmica del humano, del alma, pues que es una condición muy asesina, nuestra condición del mundo y del alma, ¿no? Y se ve esto, en tanto que, en general, las guerras no eran entre bandos, sino para crear caos y control. O sea, lo de los bandos es una excusa, ¿no? Capitalismo, comunismo. Y van contra la humanidad, simplemente, para que haya más caos y destrucción del planeta, etc. Y lo digo claro porque lo que vivimos ahora mediáticamente, con todo el miedo la gente apartándose entre sí, no mirándose, todo eso es una guerra, ¿no? Psicológica, a la que mismos nosotros, como ganado, hemos interiorizado. Entonces la verdad divina, lógicamente, es lo más opuesto que puede haber al paradigma de superioridad o control, ¿no? Que tanto les gusta a las élites judías, musulmana, católica, ¿no? De nosotros, o ya sea de las meras nacionalidades, ¿no? Que en muchos casos están mezclados, la política y la religión, ¿no? Es lo más opuesto al paradigma ese. Y por eso, parece que es por eso que buscaron atenuar, con tanta canalización falsa, ¿no? Con el curso de milagros y todo eso, atenuar los efectos de la encarnación de los 14, de estas 7 almas, 14 personas, entre ellos María Magdalena y Jesús, dándonos, por ejemplo, versiones o paradigmas de comprensión espiritual, si lo quieres llamar así, donde claramente se confunden amor natural y amor divino, como vimos en las canalizaciones que suplantan la figura de Jesús, en esos impostores, esas canalizaciones impostoras, distorsionadoras, de muchos tipos. Claro que luego, aparte de esas maniobras tan importantes espirituales, pues también están las operaciones, digamos, más físicas o que intoxican de muchas maneras el ambiente físico, mental. Entonces, el aspecto tecnológico de lo que está pasando y va a pasar tiene que ver con cierta naturalización de la tecnología. Y esto, si os dais cuenta, tiene que ver con que no se vaya a poder hacer la distinción entre el amor natural y el amor divino. Es como sellar más eso, ¿no? Es cerrar más eso. ¿Qué queremos decir con esto de naturalización de la tecnología? Es una cosa muy famosa, seguramente para mucha gente, porque a nada que lo penséis, es como que de repente fuera un fenómeno natural, ¿no? Como cuando cae la lluvia, cae la tormenta, pues cae una nueva generación de teléfonos móviles, porque tiene que ser, ¿no? Aquí llovida del cielo, ¿no? Es un devenir donde el humano, de cierta manera, nosotros pasamos a servir para la individualización de la tecnología. Pasamos incluso a ser un gadget de la tecnología, en vez de ella ser nuestro aplique o nuestro gadget, ¿no? Somos un añadido a ella. Estamos al servicio de la que hay que comprar la siguiente generación de lo que sea. Al servicio de ella y del control que ejerce sobre nuestras motivaciones, claro. Se trabaja para poder estar a la última en cosas y no sé qué, no sé cuántos, y es obligatorio además tener móviles y tener teléfono, un smartphone, si no ya no puedes trabajar prácticamente en muchos países. Entonces, la tecnología y las grandes empresas globales dejan caer del cielo las novedades controladoras, más o menos subrepticiamente totalitarias, o simplemente estas novedades que hemos dicho van a poner el lacito rosa sobre la caca, ¿no? Entonces también hay tecnologías ideológicas que llevan mucho tiempo vivas en nuestras mentes, ¿no? Y cuidado, todas las ideologías son una mierda, porque la ideología lo que hace es, como recordaba en algún caso a García Trevijano y su discípulo Rubén Gisbert, pues ahí teníamos las ideologías definidas muy claramente, ¿no? Como tú pillas un aspecto de la realidad y lees toda la realidad ya en torno a ese aspecto, ¿no? La lucha de clases. Venga, pues voy a entender toda la historia, ya no se puede entender y la tengo que entender sí o sí solamente con el tema de la lucha de clases. Venga, pues una ideología es eso, es ser idiota a propósito, ¿no? Es decir, voy a mirar todo con un sesgo, entonces no voy a querer comprender las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los liberales, pues
pese a que, bueno, dentro de cada ideología, en el marxismo o lo liberal, pues hay cosas bonitas y buenas, porque siempre la verdad despunta en todos los lados como un proceso. Entonces, porque se afrontan ciertas verdades, ¿no? A veces en los terrenos de la escritura, o sea, del pensamiento, y que pueden ser liberadoras. También hay aspectos, sin embargo, pues que automatizan el deseo de ignorancia que tenemos ahí cuando hablamos de naturalización de la tecnología, que ese deseo de ser ignorantes está detrás de esta automatización del control o incluso del totalitarismo, ¿no?, que estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos el caso de los liberales, es decir, algunos llaman ideología liberal a algo donde puede haber muchos aspectos beneficiosos, pero también en parte, por ejemplo, con el tema de ideológico, idealista, de no, el mercado lo soluciona todo, se naturaliza ideológicamente el mundo humano de alguna manera. Es como si fuera un ecosistema natural que ya de por sí cumple con los principios de Dios y está armonizado con todos los principios, es como una especie de naturalización del mundo humano, ideológica. Pero ¿qué pasa? Es que el mundo está realmente basado en el pecado, o sea, y por lo tanto basarnos en el pecado pero sin darnos cuenta y encima deseando no darnos cuenta de que estamos haciendo eso, el mundo en sí mismo es muy en contra del diseño original. El diseño original no es para comprar cosas ni para intercambiarlas económicamente ni nada de eso. O sea, entonces está basado en el pecado todo, pero encima deseamos ignorar que está basado en el pecado, no queremos darnos cuenta, entonces estamos cometiendo una maniobra ilógica, insensata. Pues si nos basamos en el pecado, insisto, sin entender que eso causa dolor y sufrimiento, pues estamos protegiendo otra vez lo que hemos dicho antes, ¿no? Protegiendo en el alma la mancha, ¿no? Sin querer entenderlo, entonces nos volvemos irracionales al no entender que somos los causantes de nuestras desgracias. ¿Y cuál es la causa? Como siempre, pues este manchurrón en el alma que estamos protegiendo con un lacito rosa, ¿no? Ya sea ideológico, tecnológico, lo que queráis. Entonces nuestras desgracias o nuestras caídas de la gracia derivan de actuar desarmónicamente con respecto a los principios y leyes de Dios. Es decir, nosotros mismos creamos el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo? Actuando, deseando actuar en desarmonía con respecto a cómo son realmente el amor y la verdad. Actuamos en desarmonía con respecto a esos principios, es decir, y luego con todos, porque el de verdad incluye a todos los principios, a todo el resto de principios, igual que el amor, que van juntos. Entonces, para el creador de nuestras almas, la verdad y el amor son una cosa, para nosotros son otra, y encima no queremos saber que son otra, y no queremos saber que eso tiene consecuencias dolorosas, pues ahí tienes el cóctel. Bueno, eso lo hemos visto más veces, y valga como invitación, ¿no? Es una cosa muy simple. Este mundo está en completo desajuste con respecto al diseño original de la Tierra y al propósito original de que encarnemos aquí, las almas en los planetas. Pues porque tenemos un destino de elegir potencialmente ser eternos, en unidad con Dios, de transformación infinita. Entonces, por cierto, a veces también hemos hablado de la cosecha de almas, ¿no? O está en el aire ese tema de la cosecha de almas. Hablan de ello explícitamente algunas canalizaciones, etcétera, ¿no? Y de forma muy intrigante a veces, ¿no? Y ahora quizá podemos aportar por fin cierta claridad simple que nos faltaba hace unos meses. Y es que Jesús nos decía que al final de los ciclos terrestres hay una mayor receptividad por parte de la humanidad al contacto con desencarnados. Y claro, así, justo esto es lo que vemos desde hace más de un siglo. Recordemos el punto álgido que fue el Paget, ¿no? Canalizando muchas personalidades espirituales, Jesús entre otras. Esto es lo que vemos desde hace más de un siglo, esta mayor apertura, aunque luego ¿qué ha pasado? Ha sido como gestionado monopolísticamente, digamos, con fines de acumulación de poder, de amastrar a la humanidad para que no nos liberemos, ¿no? Con este contacto con los cielos y con los planos espirituales. Ha sido manejado subrepticiamente, ¿no? Por desencarnados,
sobre todo, ¿no? Que son los que más les interesa y saben que donde realmente se lidian las cosas del poder y del control es en el espíritu, porque el cuerpo espiritual está entre el alma y nosotros, y el alma es lo más poderoso, y ellos solo están en el cuerpo espiritual, que tiene mucha más capacidad intelectual, aunque estén tan degenerados, ¿no? Y tendrán muchos trucos para poder seguir actuando, ¿no? Durante milenios. Entonces esto, aparte de introducirse en cuerpos humanos, ¿no? Esto nos va a servir para introducir el tercer texto o tema de agosto, donde vamos a ver lo que parece paradigmático como ejemplo político para reunir todos estos temas, digamos, más colectivos, ¿no? O sea, por ejemplo, veremos qué parece suceder con el país de Israel, ¿no? Esto es un fenómeno increíble, ¿no? Es que se crea un Estado después de la victimización enorme y lógica de los judíos con la excusa esa, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo se aprovecha la idea de víctima para crear sistemas terroríficos. Cualquier Estado es un terror, el Estado de España o de Argentina es un modo de imponer a la fuerza que sea buena a la población con los impuestos, para que sean compasivos con el prójimo, pero imponiéndolo a punta de pistola, pues eso ya es un terror, pero es un mal menor, por así decirlo, pero claro, hay aspectos mucho más terroríficos en los estados, tienen sus cuerpos de élite ilegales, tienen sus negocios ilegales con las drogas, con las armas, y luego de repente se crean nuevos estados, ¿no? Pues para mayor gloria de los desencarnados, ¿no? Que van a seguir sacrificando al pueblo judío, ¿no? Como lo sacrificaron aposta con los nazis, ¿no? Pues vamos a sacrificarlo ahí, vamos a poner a un loco para gobernar un país, y así luego tenemos la excusa de crear Israel, y entonces en Israel provocamos a los musulmanes, entonces más conflicto, más guerra, y a lo mejor esa victimización nueva de Israel porque cae alguna bomba, lo que sea, ahora que a lo mejor puede que suceda, ¿no? Una guerra más fuerte o lo que sea, guerra entre comillas, porque es simplemente un invento, pues a lo mejor hay una nueva victimización como la que hubo, ¿no? Con el Holocausto, y entonces pues pueden ocupar lo que ya están medio ocupando, por ejemplo Argentina, ¿no? En la Patagonia, y crear una nueva Israel. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a hablar en ese, un poquito a intentar desarrollarlo y reunirlo con algunas de las cosas que estamos viendo, y ya está, ¿no? Eso sería como muy paradigmático. Entonces hay una polarización buscada, ¿no? Siempre se busca el conflicto, en ese caso con los musulmanes, ¿no? Esa apuesta. Y los desencarnados adictos a la superioridad y al control, pues se sirven, como siempre, del miedo y del conflicto para seguir con sus adicciones emocionales a la superioridad, a un idioma, a la tradición, lo que sea. Y hablaremos de que, lógicamente, la historia, la política, la antropología, para ser realmente científicas, si lo quieres decir así, tendrían que contar, o sea, tendrían que tener en cuenta la existencia de las personas desencarnadas, ¿no? Y los actos de estas personas, es decir, los que están en el plano primero, para empezar, y en los planos superiores, que son igualmente almas como nosotros. Y bueno, pues ya esto ha acabado. Aquí tengo una idea suelta, que puede ser un clic importante, una caída de ficha, aunque ahí tenéis que sentirla y comentarlo para ver cómo lo sentís, ¿no? Quizás es algo básico para contextualizar lo que nos pasa en general como un alma encarnada, ¿no? Y la distorsión inmensa en que vivimos. Y es que podéis asociar la idea de humildad, aparte de con todo lo que hemos visto, que es muy simple, muy bonita, ¿no? Tal como la presenta realmente Jesús, esa idea, podemos asociarla con el hecho de que aquí, si os dais cuenta, si el alma es tan poderosa, es como que el alma, a través de la experiencia del cuerpo espiritual, pasando por ella, porque está entre medias de nosotros como cuerpo físico y nosotros como alma, pues en el cuerpo energético o espiritual, a través de esa experiencia, que el cuerpo espiritual está como entregado al cuerpo físico, y a través de ello el alma está entregada al cuerpo físico. Entonces es como si el alma estuviera entregada, ¿no? A los devenires del mundo físico. Esto por diseño, ¿no? Por sistema. Aunque no tendría que haber tanta ignorancia y tanta falta de experimentar nuestro cuerpo espiritual y nuestra alma, ¿no? Pero de todas maneras, ese toque, ese matiz de esa entrega, ya es quizás es un poco, esa entrega tiene que ver un poco con el concepto de estar desalmados. Es una entrega inconsciente,
Bueno, todo eso quiero dejarlo ahí para ver si me podéis ayudar a sentirlo, a pensar eso, ¿no? Como... Bueno, pues aquí tenemos a nuestros amiguitos de los huevos, de los no sé qué, estos que se llaman Super Meat, estos del pollo, Upside Foods. Aquí tenemos la lista de este artículo enorme sobre la carne cultivada, muy actualizado, hablan del 2020 de cosas, de no sé cuántos. Otra empresa, la noticia que hemos visto, donde el estado de Singapur hace ya más de 8 meses tiene este artículo, pues parece que estaba dispuesto a legalizar la carne esta para que se venda en restaurantes, no sé qué. Bueno, ya ahí podéis ver el artículo de la Wikipedia. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente, y a ver si hacemos conversaciones con las ampliaciones que nos surjan o las aclaraciones que necesitemos sobre estos temas u otros. Bueno,